Pues ya estamos aquí, otro podcast más del Club de Malas Madres. Ya estamos en marzo y hoy tenemos un podcast pues que es un gran regalo, Pedro. Creía que iba a decir que era muy especial. Te puedes reír, porque como siempre digo lo mismo, digo, ¿es un regalo o es muy especial? Pero es que yo me siento afortunada, Peter. ¿Tú te sientes afortunado? Hombre, claro. Por estar aquí sentado. Muchísimo. Y la terapia que nos llevamos todos los días. Y cada día es muy especial, hay que decirlo. ¿Verdad? Es que es así. Claro. Es así. Y yo sé que las fanses que tenemos del podcast también lo ven así. Con lo cual no se van a rayar porque lo diga, aunque voy a tener que empezar a buscar sinónimos para no decir siempre lo mismo. Por favor. Pero no es solo ese rato grabando aquí, ¿no? Que nos reímos, lo pasamos bien, lo disfrutamos, aparte conectamos con personas que admiramos, sino el trabajo previo también. A mí hacer los podcasts me ayuda mucho, Pedro. Investigo. Bueno, Pedro flipa de la pechale que me doy. Ya ves. Siempre tiene una montaña de libros. Me he leído esto. Claro, porque es como, para mí es como un poco, es decir, enfrentarme a un podcast como el de hoy y no haberme leído el libro, me parece incluso un poco falta de respeto, ¿sabes? Sí, mucha gente lo hace, pero... Porque se nota mucho no, sí, cuando sí. te entrevistan. Yo también, como estoy en el otro lado, Claro. y me hacen entrevistas del libro y digo, pues es que no se ha leído el libro. Es que se nota mucho. Y entonces, bueno, pues leer, investigar, preparar el guión. Muchas veces en muchos podcasts pues me echa una mano, en la mayoría me echa una mano mi hermana, ¿no? Que también investiga, me manda datos, me manda preguntas porque ella es periodista y es responsable de los contenidos del club. Y siempre da en la clave de cosas que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido preguntar. Este, por ejemplo, no, porque claro, ha sido muy rápido el preparar el día del podcast y entonces era como teníamos 2 días y era como, Amelia, no te preocupes, me leo yo el libro porque no va a dar tiempo. Entonces, bueno, pero ha sido leerme entrevistas, leer el libro, tal, y aparte lo vivo con una gran responsabilidad, ¿no? Y igual que Pedro lo vive con una responsabilidad, que se escuche bien y que todo funcione, pues yo también el hecho de que la entrevista fluya. Y el de hoy pues me hace mucha ilusión, Pedro, porque al final tener la oportunidad de haber entrevistado a gente, a mujeres como Toni Acosta, Ana Pastor, Ani Gartiburu, Lucía Jiménez, Tania Yasera, quiero decir que para mí son especiales todas. Claro, si no, no estarían aquí. Marian Rojas, para mí son especiales todas y sobre todo que además que quiero decir que me hace mucha gracia cuando me mandan mails de editoriales, de empresas incluso, ofreciéndome invitadas, ¿sabes? Uh-huh. Y es como, bueno, es que tengo tantas mujeres especiales para mí que quiero entrevistar que es como, lo voy a tener en cuenta, pero que es como no me da la vida. Y luego que para mí, cada invitada que está aquí, de alguna manera es como que es importante para mí, para Malas Madres, y quiero dar ese regalo a las Malas Madres, ¿no? No me vale cualquiera o cualquier persona que incluso a lo mejor, porque puede ser válida. Todas las mujeres tienen una historia para mí importante de contar, pero a lo mejor yo no la conozco, o a lo mejor yo no conecto con ella, o a lo mejor en ese momento no me transmite algo importante para contar. Entonces, pues ahí hay una responsabilidad importante, ¿no? De traer aquí testimonios que realmente, sobre todo cuando traemos un podcast como el de hoy, más de testimonio, más de personaje, porque creo que tenemos como 2 tipos de podcast, ¿no? Cuando es más reflexión, más aprendizaje, tratamos con un experto, una experta, y cuando son más de testimonios y de personas conocidas, ¿no? Entonces, pero llevo una cosa muy mal, Pedro, y tú lo sabes. ¿Qué ha pasado? Las fechas. O sea, cuadrar las fechas. Lo que sufro con las fechas. Desde que empiezas a hablar con la persona, hasta que buscas un hueco, porque Pedro, al principio Pedro y yo, era como, bueno, Pedro, yo grabo los podcasts los viernes por la mañana. Y ya está. Ahora ya tenemos abierto todos los días. Ahora ya, básicamente. El día que se pueda, Pedro. Entonces eso es un poco caos a la hora de agendar. Pero bueno, siempre digo, venga, Laura, que merece la pena y que lo disfrutas, ¿no? Ahí con el objetivo y el reto que tenemos este año, que es disfrutar. Y nada, no me enrollo más porque me estoy enrollando mucho para contar que hoy viene al podcast Mai Meneses. Que si te digo Mai Meneses, ¿sabes quién es? Por ese nombre no. Pero si te digo Nena Daconte... Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Y si te digo tenía tanto que darte y ponemos un poquito de su música, pues ya... El One Hit Wonder, como ella llama en el libro, tengo aquí también su libro, Nena Daconte, tenía tanto que darte, amor, música, ansiedad, sueños y locura. Ella habla de que tenía tanto que darte su One Hit Wonder. Y si escucháis el podcast, la entrevista y esta conversación que voy a tener con ella, vamos a descubrir por qué. Así que nada, quedaros hoy, Malas Madres, porque vamos a descubrir la historia de una artista maravillosa. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa.
Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas. Lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Hola María, muy buenas, bienvenidas al podcast del Club de Malas Madres. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Esto es como cuando dicen... Es que me has llamado María y me he quedado así. Ah, vale, ¿ves? Empieza el problema. Bien, pero bien dicho. Porque las malas madres van a entenderlo. Vale. Claro, porque te iba a decir, la primera pregunta realmente era, he leído tu libro que tengo aquí conmigo, Nena da Conte, tenía tanto que darte, amor, música, ansiedad, sueños y locura. Y claro, aun habiéndote leído, no sé muy bien cómo dirigirme a ti. Si decirte María, si decirte Mai, si decirte Nena da Conte. Yo soy Mai. O sea, me identifico más con Mai, sobre todo en el entorno de trabajo. Vale. Mai seguro, sí. Entonces, claro, la primera pregunta es yo como, ¿por qué me dices María? Sí, me queda como, ¿está hablando conmigo o no? Y luego otra cosa de esa primera pregunta que te he hecho es curiosa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahí podemos hacer una reflexión primera. Cuando la gente te pregunta, ¿no? Y te dice, ¿qué tal estás? ¿No? Ah, es como, bueno. ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Le cuentas la verdad o le cuentas algo así que como para salir del paso corriendo? Sí, es como, bien, muy bien. Te digo eso para salir del paso, pero realmente no. Vale, pues entonces queda claro, Mai, quien lea el libro me entenderá por qué digo esto y por qué hablamos, primero porque Mai tiene distintos nombres, distintas identidades a lo largo de su historia de vida. Y ese juego de identidades, pues al final sí que en algunos momentos te hace dudar cómo te diriges a ella, ¿no? Cuando le haces una entrevista. Aunque realmente, pues como ella dice, pues a nivel profesional, Mai Meneses, ¿no? Es como te sientes más identificada. Sí. Fenomenal. Y bueno, te diré, le decía antes de empezar a grabar que aparte ahora Mai está en plena promoción del nuevo disco y las malas madres que nos estén escuchando ya nos están escuchando en marzo, Mai. Esto aquí es que muy gracioso. A mí con el podcast me hace como gracia porque hacemos como viaje en el tiempo. Pasado, presente. Pero bueno, vamos a estar en esas semanas que seguro que vas a estar a tope con el nuevo proyecto. Pero me he leído tu libro en 24 horas porque, claro, yo desde que hablé con Mai primero por redes sociales... hasta que hemos conseguido sacar el huequito, de repente creía que iba a tardar más, entonces me dijeron, no, que sí puede el miércoles, y entonces de repente, vale, pues tengo el fin de semana para leerme el libro. Tenía un poco más de 24 horas, pero yo empecé a leerte y me enganchó muchísimo. Y entonces, pues bueno, empecé a leerte en el coche mientras Luchi dormía en el coche, ahí un rato, 1 hora de lectura, luego por la noche rascando horas, ya sabes, esto de las malas madres. Y lo he disfrutado mucho tu historia, Mai, Muchas gracias. Me parece maravilloso el libro y me parece maravillosas tú, pero para empezar por ahí, ¿no? Empezar por el libro, aunque luego hablemos de tu nuevo proyecto y tu nuevo disco, para ti ha sido terapéutico, lo cuentas en el propio libro y en cierta medida, claro, cómo te conocemos las personas, ¿no? O cómo conocemos las personas a los artistas, primero que es como la imagen que tenemos de ellos, y tú te desnudas en el libro. O sea, hay un momento de que tú realmente cuentas tu historia para esa terapia personal que haces, y yo quería saber que le cuentes a las malas madres por qué lo has escrito y si tú sientes eso, si tú has sentido que te has desnudado o que lo has regalado, o cuál es tu relación con ese proceso de escribirlo. Bueno, yo lo empecé a escribir un poco como terapia. Me senté delante del ordenador y pensé, a ver, ¿quién soy y cómo me cuento a mí misma mi historia hasta llegar aquí? Y sobre todo la historia que yo he tenido con el mundo de la música, con todo el éxito, el fracaso, los miedos. Y tardé un mes, o sea, lo escribí de corrido, no me movía del ordenador, o sea, llegaba la hora de cenar, de comer, yo no comía, no preparaba nada. ¿Qué haces? Nada, dejarme en paz. Y yo, ta. Y luego se lo enseñé a la editorial, a Penguin,
que tenía relación con ellos a través de BMG, que era la discográfica en la que estaba yo antes. Y entonces lo leyeron y les gustó mucho y entonces me dio miedo. Entonces dije, no, yo esto no lo voy a publicar porque esto me parece que tiene más chicha de la que yo he sido consciente de haber puesto, ¿no? Y lo dejé guardado en un cajón como 6 meses, una cosa así. Ya los de Penguin se olvidaron de mí, del proyecto y todo. Y entonces me leí el libro de Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Y él en ese libro cuenta que sufrió un brote psicótico y un poco pues todo lo que le fue pasando a él por la cabeza, ¿no? Sobre todo. Y entonces yo cuando me leí el libro de Ángel dije, oye, no estoy sola en el mundo, no soy la única persona a la que le pasan cosas de salud mental y yo creo que igual que yo me he sentido acompañada, si yo publico mi libro, que tiene una pequeña parte de salud mental, hay gente que se va a poder sentir identificada conmigo y se va a poder sentir identificada, pues eso, sobre todo en el síndrome de la impostora, en los miedos, a la hora de enfrentar la vida, un poco cómo te enfrentas a la maternidad, al éxito, al fracaso. Entonces es verdad que me puse una venda en los ojos, le pregunté al padre de los niños, de mis hijos, le leí el libro, le pregunté si le parecía bien que lo publicara, porque claro, a posteriori iba a tener repercusión, ¿no? A la hora de educar a los niños no va a ser igual a la hora de afrontar determinados temas. Y entonces una vez que él me dijo que sí, que ok, que estábamos juntos en esto, dije, bueno, pues aunque el resto del mundo desaparezca, vamos a lanzarnos un poco en esta aventura y ver qué pasa, ¿no? Pues ha sido maravilloso y yo creo que no solo tienes que sufrir un problema de salud mental, porque bueno, aparte de que creo que las malas madres que te escuchan todas se van a sentir identificadas, porque no hay que llegar a tener un brote psicótico, no hay que llegar a tener ciertos episodios para sufrir como sufren muchísimas malas madres que nos van a escuchar: ansiedad, pérdida de la identidad, crisis existencial, el síndrome de la impostora, por supuesto, que nos traspasa a todas. Creo que hay mucho ahí, ¿no? Y creo que la salud mental, aunque digas que es una pequeña parte, para mí es todo el libro, pero es que la salud mental es toda la vida de todas las personas, ¿no? Porque nos encontramos con una educación, con unas creencias, ¿no? Que tenemos que ir como trabajando mentalmente, aunque un día a algunos nos haga clic y nos pasen episodios más graves o a otros no. Entonces creo que ahí lo que hay es como un regalo de abrirte al mundo y de contar tu verdad, que imagino que también te da con mucha paz, ¿no, Mai? O sea, de repente decir... Yo también soy muy así, ¿eh? O sea, que la gente que me conoce de cerca sabe que yo cuando me preguntas ¿cómo estás? Te lo digo de verdad, o sea, te digo, pues mira, estoy teniendo un episodio ahora mismo de dificultad para, yo qué sé, te empiezo a contar un poco como todo lo que yo siento de verdad. Entonces el libro es mi forma de ser reflejada ahí, entonces de esa manera he conseguido romper un poco la distancia que había entre la imagen del personaje y quién soy yo realmente, que es que yo soy así, yo soy natural, sencilla, medio frágil, medio fuerte y eso al haberlo contado en el libro me ha facilitado un poco pues romper toda ese personaje que yo incluso también me había construido y volver a ser yo, un poco. Yo como hablo en voz de todas las malas madres, aunque realmente no sea yo las malas madres, yo personalmente creo que si te leen, se enamoran más de ti. O sea, creo que... Ay, muchas gracias. Que encuentras una Mai que no esperas, porque es verdad que ahora vamos a hablar de un poco dónde está la identidad, personaje, persona, ¿no? Y creo que ahí es un juego súper difícil, súper peligroso y complicado desde tu posición, ¿no? Saber hasta dónde y qué imagen das, pero sí que es verdad que al final lo construido a través de tus canciones, a través de la imagen que han dado, las fotos, las campañas, el marketing y todo eso es lo que tú hablas en el libro, ¿no? Una Mai dulce que parece que está por y para los demás, y cuando lees el libro ves a alguien muy fuerte, con mucho poder, ¿sabes? Como mucho power y como muy decidida, ¿no? Porque además, desde el inicio, ya lo has dicho, nada más empezar, luchas contra el síndrome de la impostora, ¿no? Siempre. Pero a mí hay una parte que digo,
vale, lucha contra el síndrome de la impostora, pero a la vez ha tenido el valor de exponerse, ¿no? Y de ser artista y tener una carrera, y cuentas todas las trabas que has tenido y cómo, ¿no?, has ido pasando distintas fases. Y luego en el síndrome de la impostora también dices que sientes que el éxito no te pertenece, pero lo has conseguido, ¿no? Y a la vez se ve como que dudas mucho, pero decides, ¿no? Entonces es como muy guay ver esa parte, ¿no? Que a lo mejor es como lo que tú tienes construido, tu creencia, pero luego se te ve alguien que se expone, que se arriesga, que toma decisiones a lo largo de toda su vida. ¿Y cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería eso que decías para profundizar un poco más entre la identidad del personaje y tú misma? ¿Cuándo de repente haces clic y dices, esta no soy yo, voy a empezar a construir desde otro lugar? Yo creo que en el momento en el que yo dejé la música estuve como 5 años sin hacer nada porque tenía mucho miedo en el mundo de la música y lo estaba pasando tan mal que yo pensaba, esta vida no merece la pena, ¿no? Y entonces empecé a construirme desde otro lugar, hice interiorismo, paisajismo, empecé a trabajar y me di cuenta que todos los miedos me los estaba llevando a ese nuevo lugar. Y entonces ahí me enfrenté y dije, no, voy a enfrentarme a esos miedos en el lugar de la música, que es donde se habían hecho tan grandes y tan monstruosos. Y lo hice un poco con un trabajo de autoestima, pues leyendo libros y haciendo terapia, llegué a la conclusión de que lo que estás hablando de las creencias, ¿no? Que lo que yo tenía era que destruir todas las creencias negativas que tenía sobre mí misma y construirme unos cimientos nuevos. Y yo lo hice a través de lo que llaman la programación neurolingüística, ¿no? El PNL, ¿no? Que yo, o sea, sin saber muy bien lo que era, yo me grababa con el móvil audios como de 15 minutos diciéndome todas las cosas buenas que yo tenía, ¿no? Primero las escribía, hacía un análisis de dónde estaban mis virtudes y yo me las repetía, entonces me iba a correr, me ponía el audio varias veces y yo me iba repitiendo a mí misma todo eso. Oye, pues al cabo de un año de pronto haces clic y dices, ¿dónde está mi inseguridad que no la veo? O sea, que de pronto sí que es verdad que las creencias son importantísimas porque es desde donde construyes y desde donde te enfrentas a los problemas y te muestras a los demás. Tenemos más poder del que creemos sobre nuestra mente. Sí. Y qué guay que hicieras esa, porque yo he escuchado hablar mucho de la PNL, tengo colaboradoras y amigas que trabajan en esos sectores y en eso hemos hablado alguna vez en el podcast, pero no lo he hecho personalmente, ¿no? Y ver cómo de repente clic, 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 crack, ¿sabes? Me parece... Es que si tú, yo lo hacía de forma obsesiva, o sea, no era de vez en cuando te dices una frase positiva, o sea, yo estuve un año trabajándome la autoestima, pero muy en serio y muchas veces al día. Entonces, eso que hizo que de pronto cuando viene una voz que te va a atacar, ¿sabes? Interna o externa, de pronto como que la reconoces mucho más fácilmente y la puedes parar antes de como caer en ese media hora de pensamientos que van dando vueltas y que te están como destruyendo. Entonces al final dices, no, que estoy cayendo otra vez en la autodestrucción. Es como eres más consciente. Qué bueno. A mí hay un punto ahí, ¿no? Que si ponemos la música para ti con lo que para mí es el Club de Malas Madres, la lucha por la conciliación y todo lo que estoy haciendo, me sentí muy identificada porque era como yo he soñado muchas veces, o sea, yo he habido momentos de ansiedad en las que he visualizado que dejaba el Club de Malas Madres, he llegado hasta a descansar con paz cuando me visualizaba poniendo un post en Instagram de hasta aquí he llegado. Te juro que, ¿sabes? Y era como, qué bien me siento, ¿no? Como esa sensación. Pero me gusta mucho lo que has dicho y me da como también fuerza para cuando vengan los momentos malos, ahí haciendo terapia aquí juntas, porque es verdad que muchas veces creemos, y yo soy muy así, que huyendo de algo o cerrando la puerta de algo muy bueno que en el fondo además te está pasando, es como que se van los miedos, las inseguridades y todos los problemas. Y es lo que tú dices, no, yo me fui de la música y los miedos venían conmigo. Entonces estaba dejando de hacer algo porque tú amabas la música y te estabas quitando la oportunidad de ser artista y músico creyendo que así ibas a estar mejor. Es brutal darte cuenta de esto, ¿no? Sí,
Y esa fue como la gran lección de hay que enfrentarse a ellos y decir, a ver, ¿de dónde vienen todos esos problemas, todos esos miedos? Y disfrutar de, es que el trabajo de la música es lo que te pasa a ti con el Club de Malas Madres, o sea, seguro que te da a veces como un poco de estrés, a lo mejor seguro que el tener que estar un poco posteando y tener como en mente la agenda y tal, pero todas las satisfacciones que te da y el saber que estás como desarrollando un producto que le sirve a un montón de gente, pues tiene que ser muy satisfactorio y perderse eso por no enfrentarte eso a tus pequeños miedos o grandes miedos no tenía mucho sentido. Y yo desde que lo he hecho disfruto pues eso. O sea, yo por ejemplo no me gusta nada que me hagan fotos, pues ahora hasta disfruto que me hagan fotos, ¿no? Porque he dicho, bueno, pues me voy a buscar un fotógrafo, Óscar, que viene ya siempre, y digo, va a ser mi fotógrafo para todo, y así ya pues como que me quito miedo a hacerme fotos, y luego de pronto haces fotos para una revista con otro fotógrafo y ya estoy como mucho más segura, no tengo esos miedos, esas inseguridades. No sé, yo ahora mismo estoy fenomenal. ¡Qué guay! y ha sido a base de un trabajo, claro, y de haber puesto un poco, de haber cogido el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro, pero qué importante es lo que dices, porque al final es como una pregunta así como, es decir, ¿el problema estaba en la música o estaba en lo que pasa en la música? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque claro, no era la música como tal, era lo que supone el marketing, lo que supone la agenda, el lugar donde te ponía, el no parar, todo lo que se esperaba de ti. O sea, quiero decir, al final eso, ¿no? Incluso lo que estás diciendo de cómo un artista pues tiene que moverse bien en unas fotos y tiene que ser así, tiene que ser, ¿no? Y claro, tienes que aceptar. Y ahora estás como haciendo tu modelo que funciona, ¿no? Y decir, oye, pues yo claro, con este fotógrafo me siento a gusto y entonces bajan las inseguridades y entonces fluyo y entonces no era tanto la música, era lo que rodeaba la música, ¿no, Mai? Claro, claro. Y yo llegué a la conclusión de decir, a ver, ¿por qué estoy yo en la música? ¿De dónde me viene a mí el sueño de la música? ¿Cuándo empecé a soñar yo de verdad? Y yo empecé a soñar en los 90. ¿Y qué grupos escuchaba yo en los 90? Pues escuchaba Cranberries, escuchaba Guns N' Roses, escuchaba Nirvana. Y digo, vale, pues el disco que he trabajado este año, que va a salir en marzo, o que ha salido ya en marzo, ese disco, las referencias musicales es la música que a mí me gustaba cuando yo empecé. O sea, y me ha dado igual que se lleve o que no se lleve el rock. Es decir, yo he dicho, yo quiero hacer esto porque a mí me gusta, entonces buscamos a Daniel Cover, que es el productor de Dover en aquella época, también ahora el productor de La La Love You, que tiene un sonido muy rockero, tiene mucho power. Y entonces me he construido un poco mi trabajo a mi manera. Entonces, si eso funciona, fenomenal, pero es que si no funciona no me importa, o sea, me voy como adaptando un poco o bajando mis exigencias a lo que a mí realmente me hace feliz, y entonces te das cuenta de que lo que te hace feliz es hacer música. Entonces dices, venga, pues cada vez que haga un concierto, en vez de estar pensando, ostras, se me va a olvidar la letra, no lo voy a hacer bien, me van a criticar, no me muevo bien, no hago esto, tal, no sé qué, decir, o sea, para un momento, tú lo que haces es canciones, pues lleva a ese momento de cuando tú estás componiendo la canción, intenta reproducirlo en cada concierto y ya está. Entonces te quitas muchos problemas, mucha perfeccionismo, muchos números también, sí, te quitas encima. Exacto, es como bajas las exigencias, dices, yo lo que quiero es disfrutar de la música, más allá de que sea un éxito, porque el gran miedo que tenías, y luego ya entraremos en ese momento, pero el gran miedo que tenías cuando realmente no puedes más, ¿era el miedo al fracaso? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál has identificado tú como el miedo? A no ser suficiente, suficientemente buena, suficientemente de todo, ¿no? En suficientemente guapa, suficientemente graciosa en el escenario, suficientemente cantante, o sea, era todo como... Y ahora digo, pero si ya soy yo, o sea, yo ya soy así, no tengo que ser suficiente para nada, es que yo soy lo que soy y ya está, ¿sabes? Y hablando de, bueno, ya que has sacado el disco, vamos a hablar un poquito más de él, porque aparte yo creo que es esta semana que están escuchando las Malas Madres, es la semana del disco.
del lanzamiento. Lo hemos hecho bien, Pedro, por primera vez hemos hecho bien lo de ha cuadrado las fechas. Qué bien. Y bueno, hiciste, creo que previamente con este producto has hecho el remix de Tenía tanto que darte, ¿no? Que es como súper molón, porque es que el fin de semana mi hija mayor tiene 11 años, encima tenemos niños como yo tengo 11 y 7, y luego me lié la manta a la cabeza y tengo una de 2, 3 años, ¿sabes, Mai? No lo hagas, ¿vale? No lo hagas. Pero nuestros niños tienen edades parecidas y le decía a Julia, mi hija mayor, le digo, Julia, ¿pero tú por qué conoces Tenía tanto que darte? Porque empezaron, o sea, no sabes, de repente un día empiezan a cantar la canción y a ponerla en el Google Home, empieza, mamá, Google, pon Tenía tanto que darte. Y digo, ¿por qué han vuelto a...? Y yo me había perdido el remix con la Love, ¿no? Ya. Y entonces decía, no sé, mamá, porque el año pasado Zoe me dijo que la canción que era de su favorita, y me parece tan guay, ¿sabes? Que ahora este es como la canción favorita de ella, ¿sabes? Y entonces es algo que yo no sé cómo ha pasado, pero es muy guay. El otro día hicimos un concierto en el 8:30, que es una discoteca, pues tienen una especie de concierto que se llama 3 a las 3, 3 canciones a las 3 de la mañana. Entonces allí la gente tenía todo el mundo 20 años. Y cuando empezamos a cantar era como, ¿pero por qué se saben esta canción, no? Si no les corresponde por generación. Pues es muy guay. Entonces lo busqué preparando el guión, porque Julia no me supo contestar y yo creía que la que ella escuchaba era la versión de toda la vida. Y de repente digo, no, es que hizo un remix con La Love, que es el productor del nuevo disco, que me hace gracia porque, bueno, lo has dicho, ¿no? Este disco es tú, desde tu yo, desde quitarte los miedos, ser tú, no tener esas expectativas tan altas que eran de fuera de ti más que de ti, pero le llamas Casi Perfecto. ¿Por qué le llamas Casi Perfecto? Porque la vida es casi perfecta, el amor es casi perfecto, la música es casi perfecta, el trabajo es casi perfecto, ¿no? Todo tiene algo que a lo mejor cambiarías, ¿no? Y hay una canción en el disco que se llama Casi Perfecto, que habla un poco pues del amor, cómo lo vivo ahora, y me gustó mucho para definir todo el momento vital que estoy viviendo. Pero me gusta mucho porque eso va a conectar mucho con las malas madres, que al final somos todas de la misma generación. Y es que hemos creído que lo perfecto era otra cosa, ¿verdad, May? Tenía que ser el amor perfecto, la relación de pareja a tope todo el día y de repente... Bueno, yo creo que tú has hecho muchísimo, pero muchísimo por la maternidad, porque yo, sin conocerte ni nada, pero de siempre, o sea, he seguido un poco lo que haces en las redes sociales. Y siempre que en la maternidad hay mucho intento de perfeccionismo, ¿no? Queremos ser perfectas, ¿no? Y gracias a ti un poco yo siempre tengo en mi cabeza, ojo, ¿sabes? Que no tengo que ganar ningún premio, ¿sabes? Que no tengo que llegar a ganar ninguna carrera, ¿sabes? Que hago lo mejor que puedo las cosas. Y creo que con amor y con cariño todo lo demás pues estará más o menos bien hecho, pero ya está, ¿sabes? No va más. Exacto. Qué bien estar. Has hecho mucho por las madres, madre mía. Ya decimos lo de mal de muchas, consuelo de malas madres, ya está. Con eso, ahí entra todo, May, ahí entra si no llegas a tiempo a llevarla a la extraescolar, ahí entra todo. Y cuando las canciones del nuevo disco Casi Perfecto, ¿cuándo las has escrito y compuesto? Es decir, ¿son de a lo largo de los últimos años que nos encontramos? Son del 2020-2021. Pandemia, a tope. Sí. Me acuerdo que justo pandemia no hice nada, ni subía vídeos cantando, que muchos otros artistas sí que lo hacían. Yo no hice nada, o sea, me quedé como bloqueadísima. No compuse nada y ya cuando nos empezaron a dejar salir a la calle y la cosa un poco se empezó a normalizar, empecé a componer como una loca y tenía un montón de canciones y son de esa época y del 2021. Hay de hecho una canción que un día entré en Instagram por la mañana, pues desayunando y tal, me encontré con un poema de un chico que se llama Marwan. Sí, Marwan. Sí.
Y entonces leí el poema, me gustó mucho, que hablaba pues de un amor nuevo, un amor que coloca otra vez el verano en el mapa. Bueno, hablaba de un montón de cosas que en ese momento cogí la guitarra, hice una canción del poema, lo adapté y le escribí un mensaje directo en plan, oye, que no te conozco de nada, pero acabo de hacer una canción con un poema tuyo y tal. Se la enseñé, se la mandé por WhatsApp y a partir de ahí ya como que forma parte de este disco, pero también es como algo curioso que yo no he hecho nunca, ¿no? El trabajar en equipo pero a la distancia, ¿no? Qué guay, qué bonito eso, y aparte tiene textos muy bonitos. Y en la parte, claro, porque tú no solo compones o escribes canciones, sino que también el libro, y entiendo que lo escribieras tan rápido, porque también es un poco poeta, ¿no, Mai? A mí me gusta, sí, la poesía. De vez en cuando escribo cosas, más prosa poética que poesía, porque yo el tema de métricas y de tal no lo llevo tan bien. Pero sí me gusta, cuando me está pasando algo muy intenso, siempre digo, voy a sacar un ratito para escribir, porque seguro que le pongo palabras de colores a todo lo que está pasando, ¿no? Vamos a entrar un poquito en el tema salud mental, porque en Malas Madres hablamos mucho de esto. Tenemos un proyecto que se llama La Hora de Cuidarse, para que no nos olvidemos que tenemos que cuidarnos. Ya hemos hablado de salud mental, ansiedad, depresión. Hace unas semanas hicimos un directo de depresión, ¿no? Cuando ya es el estadio pues grave de la ansiedad. Y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Porque es como que la pandemia, por un lado, ha sido como el crack para muchas mujeres, ¿no? Ha disparado situaciones muy graves de salud mental, pero también en positivo nos ha ayudado a ponerle nombre, ¿no? A muchas cosas que nos hablaban, y sobre todo con ejemplos, pues con el de Ángel Martín que decías, como el tuyo, y tantas voces que al final pues están saliendo, y sí que creo que es una labor súper bonita, ¿no? El hacerlo, que más allá de que haya servido de terapia para ti, es que va a arrastrar a mucha gente a no sentirse estigmatizada y no sentirse mal, ¿no? Por cosas que viven. Pero tú convives con la ansiedad, lo cuentas en el libro desde muy joven, y en el libro describes episodios duros, y he sacado este textito aquí, ¿no? Para que nos digas, porque hablas de quererte y odiarte de un día para otro, o casi en el mismo instante, de querer tenerte para siempre y acto seguido querer olvidar todo lo que fuiste. Todo y nada, estar y no estar, poco fiable, vulnerable, sensible, demasiado sensible, llena de dudas. ¿Eso te ha acompañado en tu vida? Siempre, siempre. O sea, toda la vida he estado llena de dudas, de fragilidad, de dolor, de angustia, de medio depresión, de tristeza, melancolía. O sea, son cosas que han venido conmigo desde siempre. Y ahora yo no sé por qué, o sea, aparte del trabajo que he hecho a nivel de autoestima, sí que es verdad que todas esas tristezas como que se han diluido, o sea, han desaparecido un poco, y me siento tranquila, me siento bien. No, en mi vida las cosas no todo marcha bien, tengo problemas como todo el mundo, pero que ya no las tomo de la misma manera, no sé. Y es porque a veces, yo pienso que, yo también que he vivido momentos así, me siento identificada en muchas cosas, nos acomodamos en esa, ¿sabes? Como en ese rollo intenso, porque aparte tú lo hablas, que somos totalmente distintas en muchas cosas, pero la intensidad nos une. O sea, esto de ser intensa, eso lo llevamos las dos desde pequeñas. A veces es como que nos acomodamos en esa etiqueta, ¿no? De vivir la vida intensa y de que parece que todo tiene que ser intenso, y si no es intenso es como incluso raro, ¿no? A mí me pasa incluso, ¿no? Es decir, de septiembre a esta parte he vivido como una época de mucha más calma, de serenidad, de paz, pero en mi interior sigue habiendo como una incomodidad, ¿no? De decir, aquí no se puede ser feliz en esta serenidad, o de repente necesito como salir un poco de... Hombre, y si compones canciones y todas tus canciones salen de un lugar así como trágico, pues imagínate, cuando estás súper feliz. Yo había veces que pensaba, digo, bueno, ya no voy a volver a componer nunca más. O sea, no puedo volver a componer porque ya no tengo nada que contar, en mi vida no pasa nada. Es como todo así calmado, es como una autopista, así, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona eso? Nada, pues eso te aguantas, ¿sabes? Bueno, hay una canción en el disco que se llama Tu Canción,
que ya salió como single, la que canto con Celia, de La Love You, sí. que es una canción alegre, ¿no? Porque ahí me propuse escribir una canción alegre. Me encanta. Dije, voy a esforzarme y de esta calma y de esta tranquilidad voy a sacar algo positivo y voy a hacer una canción. Pero creo que tengo poquísimas de ese tipo. Pero lo decís muchos artistas, muchos compositores, sí. Lo decís, que necesitáis esa parte del dolor y del drama para... Vamos buscando la tragedia. Sí, por eso te digo. que somos un poco... hay que tener cuidado, ¿no? Nos reímos y hay que ponerle humor a esto, y las malas madres son así también. Pero hay que tener cuidado en engancharnos y ser adictas a ese drama, ¿eh? Y lo digo yo porque tengo un puntito también de drama queen, que es como, no, ¿sabes? Aparte, mi pareja me lo dice mucho, ¿sabes? Es en plan, pero tú no puedes estar bien cuando las cosas están bien, ¿o qué pasa? ¿Sabes? Es como... Pero bueno, yo tengo uno como tú al lado que hace el equilibrio, porque si no, no sé... ¿Qué te iba a decir? Escuché tu podcast con Ángel Martín. Es más, yo creo que fue también detonante para saber que habías escrito el libro, ¿sabes? Y para decir, yo quiero tener a Mai en el podcast. Sí, me contaste, sí. Sí, ¿no? Porque me impactó mucho. Pero sí que, bueno, ese centro más en la salud mental, y a mí hay partes de tu vida y de todo que creo que explican todo lo que has vivido luego que me parecen interesantes, ¿no? Y una de ellas es seguramente... lo que el mainstream de España conoce de ti, que es ese momento en el que entras en esa academia, Operación Triunfo. Además, somos pues la mayoría que te va a escuchar es de la misma generación en la que eso fue totalmente un boom. O sea, quiero decir que fue realmente un experimento sociológico, fue realmente un hecho mediático que cambiaba la manera de entender la televisión, la música, ¿no? Y realmente tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, tiene mucho mérito, que ahora, visto muchísimos años más tarde, parece distinto, ¿no? Y además, pero tú antes de entrar en Operación Triunfo, tú ya te habías alejado de la música. Quiero decir, porque aparte es que tu historia vital es me acerco a la música, me alejo a la música, me acerco a la música, es muy gracioso leerte, ¿no? Y cómo te vas alejando, ¿no? Y tuviste un primer grupo hasta 2002, cuando con 24 años llega OT. Y ahora con la distancia, si tuvieras que decidir, que esto es un poco absurdo, te digo, porque yo soy muy de lo que he vivido porque lo tenía que vivir, ¿elegirías entrar en la academia, Mai? Es que la otra opción era opositar a registros, bueno. Y ser como registradora de la propiedad o notaria. Entonces, muchas veces lo he pensado, digo, ¿qué vida habría tenido? Pues habría tenido una vida súper tranquila, me imagino, porque iría a la oficina, haría como mis escrituras, tal, no sé qué. Tendría dinero, pero no sé toda la parte artística cómo la sacaría, o sea, ¿qué haría con todo eso? No sé, lo mismo me habría dado por escribir y habría escrito novelas y de pronto me habría venido por ahí. Es que no lo sé. Te hubieras ido a los bares por la noche clandestinamente a tocar. Exacto, habría acabado así, no lo sé. O sea, yo creo que decidí ir a Operación Triunfo y a partir de ahí cambió mi vida radicalmente. Me fui a Barcelona a vivir, cambié un poco pues eso de amistades, de círculo más cercano. Me dedicaba a la música de pronto, de lleno. O sea, mi vida era componer todos los días y coger la guitarra y sacar canciones y escribir lo que me pasaba por la cabeza, pues darle forma de canción. Y en realidad he sido feliz. O sea, si miro hacia atrás sí que ha habido momentos puntuales que digo, no lo gestioné bien, no lo hice bien. Si hubiera sido como soy ahora, otro gallo habría cantado, pero claro, al final es que uno aprende, ¿no? Llegas a los 40 y pico con los conocimientos de toda la trayectoria, que si no, no los tendrías, ¿no? Total. Entonces, bueno... Tenéis que leerla porque aparte es muy bonito ir viendo... y además también el salseo. A la gente le gusta el salseo, Mai. Pues así sabréis que Mai, ahí donde la veis, artista, estudió Derecho, viene de una familia tradicional que la música
O sea, no, música no, hija mía, música no. Es muy gracioso, ¿no? Al final conocer un poco la historia personal que tenemos cada uno y aparte contada muy bien como la cuentas porque engancha. Y hay una parte también, bueno, además Mai no se presenta a OT, la presentan. A lo mejor ella no hubiera dado el paso a presentarse. Pero hay cosas muy interesantes que cuentas en torno a la academia, ¿no? En torno a cómo al final, pues bueno, era un proyecto, y es marketing, y es dinero, y es poder, y es industria, y al final va dirigiendo un poco los pasos de esas personas que además creo que es muy bonito, ¿no? Recordar, porque aparte en el libro, Mai está lleno de... Marasmade está lleno de códigos QR para ir escuchando vídeos, para ir escuchando canciones de Mai, y yo me metí en el casting. En el casting. Y eres tan especial, o sea, quiero decir, especial no en el plan especial. Especialita, es un poco especialita. No, al revés, es que transmites una magia y una emoción y cuando se te ve en el casting estás viviéndolo, aunque desde años ahora tú lo ves como hubiera tenido más experiencia, hubiera hecho de las cosas, pero se ve la magia, se ve la emoción, se ve el cariño, o sea, es muy bonito lo que cuentas en el casting y el cachito que vi, ¿no? Pero dices cosas importantes, ¿no? En el libro, como por ejemplo dices, a la gente le gusta lo que le gusta a todo el mundo. ¿Sabes? Y eso es que me encanta, porque es que digo, bueno, aquí somos como muy reivindicativas, activistas, críticas con el sistema, ¿vale? Tú no tienes que decir nada, ya lo digo yo. Pero es verdad, ¿no? Al final es que en las propias redes sociales, ¿no? Hay un algoritmo que vas más allá, que te muestra lo que quieres, lo que tienes que ver. Hay unas decisiones comerciales a todos los niveles de qué es lo que se tiene que escuchar. La música va por una serie de tendencias que aparte el otro día hay una entrevista de cómo las bandas de pop y rock no es que hayan desaparecido, es que ya no tienen lugar. Entonces hay una industria que evidentemente, y es normal, que funciona de una manera y hay unas reglas del juego, pero es verdad, ¿no? Al final a todo el mundo le gusta lo que le gusta a todo el mundo. Sí, y es muy difícil como hacerle a la gente cambiar de opinión o que vayan por los márgenes, ¿no? Porque ir por el margen te da inseguridad, porque dices, ¿qué hago yo aquí? Claro. En cambio, si te gusta lo que le gusta a todo el mundo, ya estás como aceptado socialmente. Estás aceptado, recibes likes, recibes apoyo, recibes llamadas, recibes propuestas y entonces dices tú, guau, estoy en el camino al éxito. Claro. Y bueno, dentro de tu esencia, porque yo creo que sí que mantuviste tu esencia y mucho de tu esencia, pues bueno, había decisiones comerciales que ibas teniendo hasta llegar al... Me encanta cómo lo llamas, que no me acuerdo, que era One Hit no sé qué. Le dices One Hit Wonder. Exacto, me encanta. O sea, One Hit Wonder, que tenía tanto que darte. Me encanta cómo lo llama Mai en el libro. Y dices una cita en tu libro varias veces, que aparte he leído en otros lugares, ¿no? Y es como muy importante, aparte me la voy a tatuar. La mayor parte de los fracasos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Y la pregunta es, ¿llegó demasiado pronto ese éxito de Nena Conte? El éxito de Nena Conte llegó cuando tenía que llegar, porque ya, o sea, yo ya tenía que haber sido como más sensata para la edad que tenía. Pero lo que sí que llegó fue como fulminantemente, o sea, muy rápido. No en el tiempo, porque yo ya tenía 27, 28 años, llevaba mucho tiempo trabajando, luchando por esas canciones, tocando a guitarra y voz, habiendo hecho la autoedición del disco, habiéndolo grabado. Pero del cero al todo éxito pasaron 6 meses. Entonces, en esos 6 meses no te da tiempo a reaccionar. Yo me acuerdo que había dejado de fumar y cuando nos dijeron que nos iban a dar el premio Ondas Artista de Revelación, volví a fumar. O sea, era como, ¿cómo no voy a volver a fumar con todo lo que está pasando? O sea, era como... No sé, me parecía que estaba viviendo un sueño, pero de otra persona, no mi sueño. O sea, estaba como me estaba desligando de mí. ¿Y qué te faltó en esos momentos de esos 6 meses que, como dices, premios Ondas, Artista Revelación, 5 semanas, número 1 en los 40, cientos de conciertos, giras, en furgo, noches de hotel, con party room, llorabas de alegría y de pena a la vez? ¿Qué te faltó para no caer al final en pasar la línea, ¿no? Y en que las drogas y el alcohol fuera ya
una constante en esos meses o en esa parte de tu vida, Mai, y que desencadenara, porque no lo sabemos, evidentemente, ¿no? Cuando hay un problema de salud mental no sabes si eso lo ha desencadenado, si es algo genético, queda mucho estudio de eso, pero realmente sí que lo hizo más rápido, ¿no? Realmente que luego tú... Mi psiquiatra dice que todos tenemos un dragón en el cerebro que está dormido y nacemos con un dragón dormido en el cerebro y que hay determinadas cosas que hacen que el dragón se despierte y una vez que se despierta el dragón ya queda despierto casi para toda la vida, ¿no? Y es verdad que el consumo, el abuso pues, del alcohol y de las drogas sí que puede ser detonante. Ángel Martín en su libro dice que es como una bala más en la recámara, ¿no? Que puede hacer que todo explote, pero quién sabe si hubiera explotado también igualmente, ¿no? Pero no sé, yo creo que en ese momento me faltó, pues eso, como más serenidad. Parece una tontería, pero escribir un diario de las cosas que vas haciendo cada día, aunque sea con bullets, en plan, hemos ido a Segovia, hemos hecho un concierto en una sala acústico, había 200 personas. Aunque sea escribirlo así, te hace pararte y decir, y además me he bebido 10 cervezas que ya me sobraban y además he hecho... ¿Sabes lo que te digo? O sea, tener un poco como de conciencia de las cosas que vas haciendo cada día. La cosa es que la velocidad la controles tú, la velocidad de la vida, ¿sabes? Que no te lleve ella, sino que seas tú la que digas, ahora voy a trote y ahora voy más lentita. Claro, es que pongámonos en la piel de lo que estabas viviendo en ese momento, ¿eh? Tenemos vidas paralelas en la música y en la comunicación, o sea, Pedro. Yo me siento identificada con todas mis invitadas. Pedro dirá, pero eso te pasa siempre. Y digo, ya, es que estoy demasiado empática, no puedo evitarlo. Pero justo a principios del año pasado que tuve meses muy malos, que lo pasé bastante mal, sí que me vi ahí como tú y me hace gracia lo que has dicho porque tengo ahora, Mai, una nota en el móvil del iPhone, en notas, que en 2022 pues se llamaba Charlas Eventos 2022. Tal cual, es que lo tengo aquí, Pedro, no miento, ¿vale? Doy fe. Y entonces yo me iba apuntando, pues, Gala Top 100, AGE Galicia, Valencia, Ibiza, junio-julio, Cádiz, Granada, no sé qué. Me iba apuntando, y que lo tengo aquí apuntado, con bullets, lo que hacía en cada sitio, si conocía a alguien importante, si había una anécdota que recordar, cuánta gente había dado a la charla, porque... tenía tal pastiche mental que una vez me vi, una vez venía, no sé si venía de Galicia, pasando por Madrid, ¿no? En esto y te juro que salí del avión y estaba en el aeropuerto y tuve como un momento de flash de decir, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Y noté como la vulnerabilidad de no saber dónde estás. Y ahí me preocupé, ¿sabes? Porque aparte cuando las malas madres ven que duermo fuera, me hace mucha gracia, porque digo, siempre les digo que no os dé envidia, que es que no duermo. O sea, a mí me cuesta mucho dormir fuera de casa. Y entonces los hoteles son un poco pesadilla porque duermo fatal. Entonces, pues eso hace que sea más complicado, ¿no? Cuando viajas y cuando tienes tanta intensidad. Y me ha ayudado, me gusta mucho que lo hayas dicho porque, lo estoy haciendo bien, porque me ayuda por lo menos para saber qué he hecho, porque, ¿sabes? Es que si no vas volada y de repente te dice alguien un día, sí, que estuvimos juntas en no sé dónde, y tú, ¿qué me estás contando? Pero yo, incluso pero a nivel de, yo he dado una charla ahí, ¿no? En plan, he dado un concierto allí, es que ni me acuerdo. Claro. Es que visitas montones de ciudades y dices, es que no he estado realmente casi. Entonces, claro, a lo que voy es que si a la bala de la droga y el alcohol le sumas una vida de volar como tú, de un sitio para otro, una intensidad de premios, de gira, de artista, de lo que se espera de ti, de dormir poco, de tal, es que le estás poniendo muchos ingredientes para que eso pete. ¿Sabes? Sí, estás viviendo como por encima de tus posibilidades, yo creo. Pero bueno. ¿Y qué hizo? Es decir, ¿tienes un día que recuerdes que, es decir, dentro de distintos episodios que cuentas en el libro y contarle un poco realmente cuál es el problema que tú has vivido con la salud mental, las malas madres, para que lo entiendan? ¿Tienes un momento en el que tú sientes que hace la cabeza clap? Es decir, ¿recuerdas un momento?
Yo cuando volví a Madrid, sobre todo, y me senté con mis padres y les conté a mis padres un poco pues todo lo que había pasado en Barcelona, todo lo que había hecho, las cosas que se me pasaban por la cabeza y tal, y que mi madre dijo, bueno, vamos a preguntarle al médico de familia, y se lo contamos al médico de familia y el médico de familia nos remitió a un psiquiatra, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo me siento delante del psiquiatra, le cuento todo, ahí fue cuando realmente, y él me contesta, ¿no? Y me dice, bueno, pues tú lo que tienes ahora mismo es esto, ahí es cuando realmente me doy cuenta de lo lejos a lo que llega, ¿sabes? De lo que me he estirado, ¿no? De lo al límite que estaba y no me había dado realmente cuenta. Y de los diagnósticos que te han dado, ¿con cuál tú te sientes cómoda? Quiero decir... Yo creo que este señor me dijo que tenía una depresión psicótica en ese momento, sobre todo influida por las drogas y tal. Y luego, pues, lo que ha quedado ha sido pues psicosis, ¿sabes? No tengo ahora depresión, no tengo nada más que, pues, si no me medico, me empiezo a ver marcianos. No. Sí, sí. Pero vamos, que aumenta la ansiedad, un poco, se hace un poco la pelota grande y empiezo a dejar de estar conectada con la realidad. ¿Y eso ya es de por vida, Mai? Por ahora sí, no lo sé. Ahora es que estoy en un momento tan bueno que no me apetece investigar, ¿sabes? Venga, voy a dejar la medicación por un tiempo, tal, a ver si lo voy a estropear, ¿no? Yo creo que ahora estoy a gusto y estoy bien, entonces, bueno, sí. No voy a hacer cambios. Porque hay un momento en el que hablas, cuando ya eras madre, que sí que has pasado por momentos de decir voy a probar a ver qué pasa y voy a controlarlo, y llegaste a controlarlo. O sea, sí, tenías como... Tuve 7 años. ¡Wow! Y fue volver a la música y volvió todo otra vez. O sea, está tan conectado con este trabajo que al final es como el miedo o la creencia es tan grande que no debo estar haciendo esto, que mi cerebro pues me coloca en un precipicio cada vez que me dedico a la música. Es curioso, pero ya lo controlo, entonces ya digo, bueno, pues no, este trabajo no es ni mejor ni peor que otro, es simplemente cómo tú lo gestiones. Pero ya estás siendo más fuerte porque ya lo sabes y lo tienes claro. Y es otro lugar, ¿no? De conciencia. Claro, o sea, lo más importante es ser consciente de las cosas, aunque luego vuelvas a equivocarte, pero saber que te estás equivocando es fundamental. Este es casi perfecto, pero el próximo disco se llama Perfecto. Y después llegamos también a un momento que si ya se han sentido identificar las madres cuando te lean, pues llegan al momento de la maternidad, ¿no? Y de ese amor infinito que aparte, bueno, me hace mucha gracia como cuentas las contracciones para ir al hospital, porque yo te juro que es que, o sea, igual el primero es como, me están matando, o sea, esto que pare ya porque es que yo me voy a morir en este momento. Y tú, no, que vamos andando. Qué graciosa. Claro, yo me lo había leído todo. O sea, yo el primer embarazo era como, o sea, leyéndome todos los libros habidos y por haber, yendo a todos los cursos habidos y por haber. Entonces, claro, no, porque hay que ir andando, porque esto ayuda al trabajo de contracción tal. Y yo 3 manzanas, tardé 1 hora y media en llegar, un horror, o sea, me iba agarrando a las farolas, pero fatal. Y yo tirada por los suelos, me daba una queda de madrugada. Y que nadie me veía, pero me encanta. Lo pasé fatal. Bueno, ay, como todas las madres, sí. ¿Cómo llega la maternidad a tu vida, Mai? ¿Siempre quisiste ser madre o cómo llega? No, pues fue un poco de pronto, o sea, volví a encontrarme con Edu, que había sido mi novio hacía 10 años, y todas sus hermanas tenían un montón de hijos, pues 4, 5, otras 4, otros 3... Y estaba Edu solo y me dio como lastimilla. Dije, ay, que se le ve como que le falta familia, ¿no? A este chico. Y ahí me lié la manta a la cabeza y dije, venga, yo te los doy. ¿Y cómo ha sido ese amor infinito? Bien, culpa, dolor, sufrimiento, todas esas contradicciones que vivimos en la maternidad. Exacto, sí, yo al principio viví la maternidad, pues eso, como madre coraje, lo quería hacer todo bien, yo la que mejor daba el pecho, la que mejor tal, la que mejor no sé qué.
siempre con los niños colgados porque no los quería dejar con nadie, yo me encargo de todo, no os preocupéis, ¿sabes? Y era muy exagerada, o sea, los primeros meses no soltaba al bebé, imagínate, o sea, era como una obsesión, ¿sabes? Y poco a poco me he ido dulcificando en ese sentido, ¿sabes? Me he ido como suavizando. Y ahora pues eso, tiro mucho de recursos como no tengo que ser perfecta, o sea, estoy haciendo las cosas de la mejor manera que puedo y la única cosa es pues eso, que se me presentó un poco con el libro y escribiendo el libro es que realmente cuando ellos me conozcan mejor les voy a tener que dar muchas explicaciones, a lo mejor más de las que otra madre les tiene que dar a sus hijos, ¿no? Y ese es el único, pues como, digamos, preocupación que tengo un poco ahora, ¿no? De cara a 3 o 4 años por delante. ¿Ellos han sentido alguna vez que algo pasaba? O que... No, la verdad que no. O sea, ellos siempre han sido bebotes, o sea, muy al margen de todo. Y bueno, hay una... aparte tú cuentas en el libro también alguna entrevista que se pensaba, ¿no? Hay un momento en el que te vuelves a alejar de la música y, bueno, pues la industria, la sociedad, la gente que te sigue, tus fans, piensa que te alejas por la maternidad, ¿no? Y por los niños. Uh-huh. Que incluso en parte te venía bien, entre comillas, pero que no era real, ¿no? Es decir, realmente te alejaste y como que la maternidad también te dio otro lugar, ¿no? De paz y de estar en el mundo, ¿no? Claro, o sea, fue un poco las dos cosas a la vez. Yo me alejé de la música, de hecho... Con el primer hijo grabé todo el disco, me lo llevaba al estudio de grabación todos los días, me lo llevaba también a los conciertos, o sea que yo me había planteado como seguir trabajando pero con niños, ¿no? Y llevarlos a todas partes. Podemos con todo, Mai, podemos con todo. Sí. Yo no voy a dejar de trabajar, yo me acuerdo que me llevaba un amigo mío que me hacía de niñera, o sea, era todo como, pero de pronto me quedé embarazada del segundo y dije yo no quiero seguir haciendo música, no quiero tal, y aproveché para cuidarlos, o sea, el hecho de estar alejada, pero igualmente me puse a estudiar otra cosa, o sea, que yo tampoco estaba en casa sin hacer nada, sino que yo de pronto se me ocurrió el interiorismo, pues venga, me voy a preparar para ser interiorista y paisajista y tal, y empecé a estudiar, a hacer planos y tal, o sea, que al final tampoco estaba constantemente con ellos, ¿no? Pero sí que no viajaba y eso es un poco, tú lo sabes, o sea, que el viajar al final es lo que más trastoca un poco el mundo de los niños, con quién les dejo, qué van a cenar, cómo van a tal, no sé qué, o sea, un poco la organización de todo. Cuando se viaja hay como que prepararse mentalmente incluso, ¿verdad? Es como tenerlo como yo tengo que tenerlo como muy ordenado en mi cabeza para no chiflar. Que te iba a decir, y una de las preguntas que adelanto de Malas Madres preguntaban, ¿no? Y como ya sabes que somos como la conciliación en nuestra lucha, decían, ¿es compatible ser artista, componer el ritmo de la música con la maternidad? ¿Cómo estás viviendo esto con el nuevo disco? A ver, es posible si tienes ayuda. Si no tienes ayuda es imposible. Okay. Tienes que tener a alguien que esté en casa cuando tú no estés. Y luego sí que tienes que intentar no sentirte culpable, porque al final es que vas a faltar a muchas cosas y estás haciendo un poco las cosas para ti y no estás donde te gustaría estar en ese momento. Entonces esos sentimientos de culpa pues como que hay que enterrarlos un poco. Ay, gestionar la culpa, qué difícil, ¿verdad? Exacto, sí. Si estoy en el curso, si estoy dándole amor y tiempo al trabajo, no estoy allí y tal. Entonces, pues bueno, quedarnos con lo que has dicho. No somos perfectas, lo hacemos lo mejor que podemos. Y como dice... Pero yo pienso muchas veces, digo, cuando tengan 18 años no me van a necesitar tanto, se van a ir de casa probablemente y yo me quedaré sola con lo que haya construido hasta ese momento. Entonces, si no he construido nada, no tendré nada para mí. Entonces ahí siempre digo, venga, no estoy construyendo para cuando tengan 18. Bueno, Mai, en eso juegas con ventaja, porque como pareces más joven siempre y tienes cara de niña, cuando tengas 60 y estés en los bares, seguirá habiendo niños de 20, ¿sabes? Cantando tus canciones. Vamos a ir con las preguntas de las malas madres,
Pero antes me gustaría como que, para terminar esta parte de maternidad, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado la maternidad, Mai? El mayor, que tú dirías, joder, Yo creo que uno de los más importantes es el no tener que ser perfecta, no intentar ser perfecta para estar haciéndolo bien. Pero bueno, muchas más cosas. Es que solo una cosa me quedaría corta. Yo he aprendido lo que es el amor con los niños. O sea, yo antes no sabía lo que era el amor de verdad. Y de pronto dices, vale, esto es el amor. Ahora lo entiendo, ¿sabes? Sí. Es que es algo tan... Y sobre todo cuando los ves dormidos, tienes más amor. Cuando están tranquilitos y no se pelean, también. Pero es brutal, o sea, es como... Aparte, un amor como animal, ¿verdad, Mai? Es como que sale de ti. Es como por encima de ti, por encima de todo. Y dices, no, como que no lo puedes describir tampoco. Sí, es como una sensación que es verdad que hasta que no eres... Y suena como... No me gusta lo de hasta que no eres madre, pero es verdad que hasta que no lo vives, no eres consciente y también te pone en otro lugar, y tú lo cuentas en el libro, como hija, ¿no, Mai? Sí. De pronto te das cuenta de que tu madre ha sido igual que tú y de pronto te identificas totalmente con ella y la empiezas a entender en todo. Hasta ese momento mi madre era pues esa señora un poco, ¿sabes? Sí que es mi madre, pero que no es un ser como tan sintiente como cuando de pronto eres madre tú y dices, no sé, a mí me aumentó muchísimo la empatía. Mira, la maternidad. Este viernes tengo una entrevista a la directora de Cinco Lobitos, a Lauda, que si no has visto la peli tienes que verla, o sea, te va a flipar, porque precisamente se habla de eso, ¿no? Se habla de la relación de madre cuando es una chica joven, 30 y tantos, que jovencísima como nosotras, que tiene una hija, la madre enferma, y entonces el papel como hija, ¿no? Y sobre todo también empieza a descubrir a su madre. Y se habla un poco en la película de la identidad de las madres como mujeres, cómo nunca la hemos visto a nuestras madres. Ya, como mujer. Eso es verdad. Como mujeres, ¿no? Y hemos cuestionado por qué hace esto mi madre, ¿no? O por qué sigue gustándole salir, o tus padres que eran muy nómadas, ¿no? Es decir, y te cuestionabas cosas de ellos y de ellas sobre todo, ¿no? Por al final el machismo que está imperante en la sociedad, de que ellas pudieran desear, querer, tener inquietudes, ¿no? Y ese debate me parece súper interesante, ¿no? También. Sí, es muy bonito cuando amplías como la perspectiva y la ves como persona a tu madre, sí. Sí, por no decir ya que cuando éramos pequeñas la veíamos con 40 y pocos y nos parecía ya que eran bueno... Ya, estaba pensando un poco eso también. Digo, es que mis hijos a mí me ven como una señora súper mayor y ellos no saben que yo soy como una niña de 18, o sea, tengo la misma mentalidad. Total, a mí me pasa también, yo eso lo voy a llevar mal, lo voy a llevar muy mal esto de que pasen los años, Mai. Bueno, vamos con las preguntas de las malas madres, que esto me parece muy bonito poder dar la voz a ellas. Mira, Joana te pregunta, aparte me parece muy graciosa, dice, ¿salir la primera y ser la única en triunfar, ¿te supo a venganza? No me supo a venganza, me tendría que haber sabido a venganza, tendría que haber tenido como más, en ese momento más arrojo y decir, oye, ahora os lo coméis, ¿no? Vuestra opinión. No lo llevé así, lo llevé como, pues mira, ahora es el momento en el que me toca a mí. Sí. Ana pregunta, ¿cómo supiste que necesitabas ayuda? Y en este sentido Ana dice que gracias por dar visibilidad a algo tan necesario y con tanto estigma. Nadie está exento. Yo creo que fue cuando hablé con mis padres, un poco me di cuenta que había tocado fondo, ¿no? Y que debía un poco salir de ese agujero en el que me había metido. Y Sara es una mala madre muy especial porque ella siempre escucha los podcasts con mucho cariño porque luego nos hace resumen de todos los podcasts. Qué bien. Entonces cuando vi que eras tú dijo, ¡ay, qué ilusión, por favor! Me estás poniendo el listón muy alto, Laura. Y me dice, ¿cuál ha sido tu anclaje para recuperar la estabilidad emocional? Yo creo que ahora los niños, o sea, yo sin duda me parece que la familia esta que he creado, pues es como lo que me da a mí un poco el motor, el sentido, lo que me ayuda a luchar realmente. Y mira, me acuerdo una entrevista que hice en el podcast de las primeras con Ana Pastor, la periodista del Objetivo de la Sexta,
que me gustó mucho y desde entonces yo también me siento muy identificada con eso, me identifico con todas, ya lo sabes. Y ella decía, claro, es que de repente, hablaba de esto, del anclaje que tú has dicho, ¿no? De sus hijos. Claro, dice, de repente tú estás, Laura, estás pues dando un premio, haciendo una grabación de un programa con la intensidad que supone, sobre todo en ese momento que estaba con el objetivo todas las semanas, los domingos, y dice, pero es que luego llegas a tu casa. Y luego llegas a tu casa con los problemas de tus hijos, los deberes, me echo caca, mamá no duermo, y eso es un anclaje brutal, ¿no te parece? Sí, es lo que te convierte en real. Sí, sí. O sea, a veces como sales del escenario, a lo mejor había 2000 personas mirándote, cantando tus canciones tal, y es exactamente eso. Llegas a casa y dices, venga, que hay que hacer la cena. Es como, ¿cómo que hay que hacer la cena? Exacto. Es como, perdonad, aplaudirme primero. Que yo vengo aquí de subidón, ¿eh? Que había gente ahí. Y te pones el mandil, ¿sabes? El fairy, el tal, no sé qué, para adelante. Pero con la pestaña postiza todavía. Exacto. No, pero así como curiosidad o anécdota, tienes, es decir, para pasar esos resacones emocionales, que yo no me puedo imaginar lo que tiene que ser para un artista, Pedro. Yo tengo resacas emocionales y no soy artista, imagínate si fuera. ¿Tienes algún truco, además de volver a tu casa y tal? Es decir, ¿tienes algo como que tú necesites para ese resacón emocional ir bajando? No, ya no. O sea, después de los conciertos me gusta estar con los músicos y eso siempre me ha gustado y comentamos un poco la jugada y tal. Y hacemos gracia y eso y luego ya nada, o sea, en cuanto me meto en la cama ya se me ha olvidado. O sea, ya es como, venga, mañana otra cosa. Ya ni una cervecita después, Mai, ni una, ¿ya? No, yo no bebo ya. Yo sí me bebo la cervecita después por ti, por mí. Pero sí, esa parte, es verdad que eso lo hacéis mucho los artistas, ¿no? Estar luego comentando, ¿no? En la parte de atrás, es muy bonito. Sí. Yo lo viví con Rosalén en Málaga cuando estuve en el concierto y estuve después cuando terminó el concierto con ella detrás con los músicos y se genera algo tan guay, es muy mágico, ¿no? Bueno, es muy bonito, sí. Y eso que María estaba todo el rato en plan, porque fue el último concierto de la gira que ha hecho este año y digo, María, ¿cómo estás? Y me dice, solo tengo ganas de llorar, yo solo tengo ganas de llorar. Y digo, pues lloramos. ¿Eres tú muy llorona, Mai? Ya no tanto, pero sí, o sea, de pronto cualquier película me hace llorar y sí, de pronto determinados temas sí que se me saltan las lágrimas, sí. Mira, Desi te pregunta, ¿qué es la locura para ti? La locura es estar desconectada de la realidad. O sea, estar viviendo algo paralelo. Qué bueno. Y Ro, que es Rocío, creo, te pregunta algo importante sobre la autoestima, que has pasado de puntillas en el podcast por ella, pero es también un eje conductor importante del libro. Y dice que ¿qué te hizo perderla? ¿Hay algo que la autoestima... porque se habla mucho, ¿no? De que en la infancia, cuando somos niñas, las niñas pequeñas tienen mucha autoestima y de repente hay un momento en el que se pierde, ¿o no? Se me está agotando la batería del ordenador. ¿Y tienes cargador o no? Pero no lo tengo aquí. Bueno, ¿cuánto pone que queda? ¿Cuánto pone? No lo pone. Dice, la batería se está agotando. Bueno, a lo mejor nos queda poquito. Yo creo que aguantará. No, yo creo que y si no, malas madres. Y si no, me iré así como adiós. Que se despida ya por si acaso. Pues yo creo que no sé cómo, o sea, sí sé porque la autoestima la he ido perdiendo, o sea, son cosas como más personales que van como minando la imagen que una tiene sobre sí misma, ¿no? Y también un poco pues esta imposición de intentar ser perfecta, de hacerlo todo bien, pues eso cuando no consigues y te das cuenta porque eres consciente, eso también mina la autoestima, porque vas viendo que hay muchas cosas que no has conseguido y tú tenías como el listón súper alto, ¿no? Y ay, pues esto tampoco lo hago bien, ay, pues esto tampoco lo hago bien, o sea, es como empezar con el listón por las nubes, ¿no? También un poco por los demás, ¿no? El entorno, ¿no? Que te exige a lo mejor demasiado. Nos quedan 3 preguntas solo. A ver si llegamos. Venga, que llegamos, venga. Gertrude te pregunta ¿qué canción te representa? Esto podemos abrirlo, por ejemplo... El Aleph. El Aleph, me gusta mucho, es una canción mía y
me gusta mucho esa letra y sí que explica muy bien cómo cuando mi corazón va por un lado y mi cabeza va... ¡Oh! ¡Oh, cielos! Se acabó lo que se daba. ¡Oh! Pues sí que se ha cortado, Pedro. ¿Ahora qué hacemos? Con lo bonito que era y qué bien lo hemos pasado, ¿no, Pedro? Pues sí, hasta que todo se ha ido. Pues me quedaban dos preguntas. Que se van a quedar sin responder. Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Era, esto nunca nos había pasado, pero alguna vez tenía que pasar. Sí. Esto es como todo. No, mira, malas madres, cada podcast a partir de ahora vendrá con una sorpresa. Esta es la primera, ¿eh? No, bueno, ya el anterior de Flor también fue como precipitado, ¿no? Terminamos ahí como precipitados. Y este viene con un apagón de batería de Mai. Nos quedaba preguntarle a quién Laura te preguntaba a quién tenía tanto que darle. Y Sandra preguntaba, ¿sientes que ser mujer supuso una barrera en tu carrera? Pero bueno, las cosas pasan por algo, Pedro. A mí no me importa. ¿No? Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esto ha sido así se lo hemos contado, hasta aquí hemos llegado y no pasa nada. A mí me ha gustado mucho este rato con Mai. Creo que nos acerca a una artista con muchísima sensibilidad, con una historia no más brutal o menos que la de cualquier mala madre que nos escuche, Pedro. Claro. Simplemente una historia que tiene un libro y que está contada en unas páginas, y una historia que tiene al final una cara visible y una persona reconocida. Pero ¿cuántas historias de malas madres si la contáramos en este podcast, no? Bueno, podrían ser parecidas, aunque no sean conocidas, ¿no? Claro, me estoy acordando del super podcast del 13 de febrero con tu madre, ¿no? Con Mercedes. Pues claro, ahí también animamos aquí a Mercedes a que escriba un libro. Porque, pero que es verdad, ¿no? Me pasa con muchísimas malas madres, ¿no? Que me cuentan sus historias a través de mensaje, a través del teléfono, mil cosas, ¿no? De los audios. Y al final son historias pues igual de duras o igual de intensas, igual de felices como la que hemos podido vivir hoy con Mai, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho estar con ella, compartir este ratito. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo las malas madres, que vamos a apoyarlas y a darle la mano en este nuevo disco Casi Perfecto, que me apetece mucho escuchar. Y nos ha descubierto pues a una mujer llena de sensibilidad y con personalidad y con mucho que contar. Y mucho que decir, ¿no? Tenía tanto que darte. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro, tú? No, nada por el momento. Pues nada, malas madres, nos quedamos aquí en este podcast con Mai, en este primer podcast de marzo. Os mando un besazo enormísimo y os recuerdo que os cuidéis, que no os sintáis solas, que bajemos esa exigencia, que subamos esa autoestima y que podemos hacerlo porque lo hacemos ya muy bien. Y nos escuchamos al otro lado en el podcast del Club de Malas Madres. Un beso enorme, gracias.